En esta aventura nos fuimos en el furgón a un lindo lugar para cocinar y además platicar de una dinámica que hicimos en el canal. ¡Quédate! ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo están todos? Hemos llegado al súper. Voy a comprar una pequeña lista de cositas que ocupamos para hacer unas comidas bien mamalonas en el monte. A ver, vamos a ver. Este ya viene cortadito. Aquí está el tomatito. Una bola de ajos. Un medallón mamalón. Un pancito esponjoso, véanlo. Una sopita de las normalitas, de las clásicas. Unas mantequillas para que resbale, hijo. Para tomar uno de estos, mira, están buenos para la sed y no traen azúcar. Ahora sí, vámonos. Ay. Tranquilo, tranquilo. Bueno, gente, hoy vamos a ir a uno de mis lugares favoritos para ir a pasar el día, ver el paisaje, estar en tranquilidad y vamos a cocinar esta deliciosidad, hijo. Bueno, voy a grabar varios videos cocinando cosas ricas. Queda bastante cerca del punto en el que estoy ahora, así que vámonos yendo, hijo. Ando loco pero ando en lo mío, Valen verga porque saben que para poder salir y aumentando mi ki, caminando por la calle voy brillando aquí. Hoy brillo y mañana también. Sin ninguna razón. Si quiero que despierto malo quiero. Voy a acomodar con madre aquí el furgón para pasar este día bien a gusto aquí cocinando, hijo. Pero chingón. Chale. Aquí ya está todo listo para empezar a cocinar aquí en el furgón. Oigan, ¿qué creen? Que mi colchón el otro día lo metí a mi casa porque estábamos mi hijo y yo jugando en el suelo. Y luego, ¿qué creen? Que llega el gato, güey, y empieza... Carnal, me lo ponchó el pinche gato, güey. Me lo ponchó. Llegó el gato a rascarse y valió madre, me lo ponchó. Güey, ¿qué harías, güey? ¿Recuerdan eso? A mucha gente le da risa porque, bueno, todavía hasta la fecha mis amigos y yo nos decimos, güey, ¿qué harías si pasa esto y luego que pase esto y que no sé qué y que no sé cuánto? Y todos cagados de risa. O sea, diciendo puras tonteras, güey, cosas que jamás en la vida van a suceder. Pero pues que en ese momento, güey, es divertido escucharlas. Eso hace un par de años lo empecé a compartir aquí en el canal, Güey, ¿qué harías, güey? Entonces, vamos a cocinar esta deliciosidad de atún mientras contestamos sus mejores güey, ¿qué harías,
Vamos a cocinar aquí adentro con la estufita. Creo que este ya no tiene. No, sí le queda un poco. Se siente ahí. Brincó, ¿vieron? Al tiro brincó. Es que miren, aquí yo tengo estos dos de repuesto, que es uno grande igual y uno pequeño. Por si cualquier cosa, los dos están llenos. Porque pensé que tal vez ese ya no tenía, pero sí. Así que bueno, vamos a darle. Hay varios ingredientes random, lo voy a preparar como yo creo que puede quedar chido. El pescado con mantequilla siempre queda con madre, güey. Así que ahí está. Estos pequeños, creo que puede salir algo bueno con estos pequeños. El primero dice: no he leído ninguno porque quiero que la reacción sea genuina. Güey, ¿qué harías, güey? Si un día despiertas y te das cuenta que todo ha sido un sueño, estás en el 2015 y puedes empezar de nuevo. Wow. Imagínate qué gran oportunidad, qué locura tan rara. Regresar al 2015 sabiendo todo lo que sabes hoy, en el 2025, o sea, 10 años atrás. Carnal, yo creo que inmediatamente invertiría en Bitcoin, hijo. A lo mejor ya para ese entonces el Bitcoin ya está algo elevado el precio. A toda la raza, güey, ¿sabes qué? Invierte, güey, en Bitcoin, mira, oye, mira, te puedo ayudar a crecer tu dinero, bla, 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 de volada, a echar lengua a toda la raza. Pum. Imagínate con que alcance a comprar unos 15, unos 20. Ya todos los que invirtieron conmigo, ya. Toda esa gente, güey, está destinada a ser millonaria. Imagínate qué locura, bro. A la madre. Está bueno el aire, está haciendo chingos de aire, güey. Ay. Estos pues nomás los dejo caer. Cortaré champiñón. Ahí van para adentro. Excelente. De soya. Ahí para que agarre por el otro lado. Poner lemon paper. Se ve bien. Pimienta. Y sal. Vean esto. Se ve bastante lindo. Se ve bien. Y para adentro, hijo. Para adentro. Primero que se selle. Que absorba la mantequilla. Güey, ¿qué harías, güey? Si a medio de un campamento el topa se transforma en mariposa y se va volando. Creo que para mí sería bastante impactante. ¡Topa! Y topa así. Haciéndose el pequeñito, chiquito así. ¿Qué está pasando, topa? ¿Qué me diste? Me paniquearía bastante, ¿no? Ver a mi amigo humano transformándose en una metamorfosis extraña hasta convertirse en una pequeña mariposa libre. Pensaría, estoy soñando, no, estoy soñando, no puede ser posible. También pensaría que tal vez se me desarrolló una esquizofrenia paranoide en el que ya estoy comenzando a tener alucinaciones bastante pronunciadas. No, topa. Sería complicado, después tendría que ir a checarme, carnal. Probablemente en ese momento diría, no, esto no puede ser real. Entonces estoy en una esquizofrenia paranoide. Trataría de ser consciente de eso. Ok, esto no es real, tranquilo, esto no es real. No, esto no es real, esto sí es real. Algo está pasando. Está entrando un chingo de aire, carnal. Tal vez caiga la tormenta, no sé. El cielo se está poniendo bien nublado, hijo. Yo creo que tal vez puede que llueva, aunque bueno, está la resolana con madre, vean. La resolana quiere decir pues que el sol está ahí entre las nubes y se siente rico, ¿no? Pero está nublado aún así. Pero bueno, hijito, sería muy loco no ver a Topa transformarse lentamente en una mariposa. Vamos a ver cómo va este sellado. Ay, güey, se ve bien. Hora de darle la vuelta. Bueno, creo que no se selló tan chido como quería. Güey, ¿qué harías, güey? Si un día te despiertas en la casa de campaña y ves a Topa. Creo que esto es muy fuerte para YouTube. Siguiente. Güey, ¿qué harías?
harías, güey? Si un día vas con Topa de campamento y le prestas la maquinaria divina y la choca. Hijo de tu madre, güey, me dolería. Topa, te dije que la cuidaras, güey. Pero pues rápidamente le diría a Topa, pues saca los papeles, güey, ahí están, voy para allá, marca el seguro, carnal, de una vez para que empiece a venir. Y pues ni pedo, hijo, ni pedo. Le metemos el seguro y ya, normal, güey. Si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas, hijito? Agarra la onda, güey. Güey, ¿qué harías? Si un día te invita un toque Snoop Dogg y te dice, ¿qué onda, güey? Cállate al cantón, acá grabamos una rolita y te traza al Topa para que se aviente un bajón. Y ya, todo chido, te arreglas, le dices al Topa, pero cuando estén cruzando no los dejen porque no tienen visa. No, imagínate, hijo, venga tu roña, güey. No, pues en corto trataría de tramitarle, hijo, primero. Si me invitas Snoop Dogg en ese momento, ¿dónde estás, Snoop? En el gabacho. Chingado, carnal. No tengo visa, hijo, pero ya la ando tramitando, güey. Ando en eso, perro. Nomás que eso sí, carnal, te quedo mal, bro. Pero ¿cómo ves si te mando las voces? Te mando las voces, güey, ¿cómo ves? Simón, carnal, si se arma, no te preocupes. Sobres, Snoop. Gracias, güey. Pero no, en corto, güey, mejor me empiezo a tramitar la visa, güey. Por si cualquier oportunidad por allá, musical o de marcas, necesitamos la visa para cualquier tipo de evento, circunstancia, güey. Doro, ¿qué harías si en un campamento dejaste de ver a Topa porque te apartaste tantito y luego en un momento hay dos Topas peleándose? ¿A quién ayuda? Estaría bien cabrón de que, a ver, ¿quién es el verdadero Topa? Y luego los dos, ¡yo! Y luego, no, el chile, ¿quién es el Topa que está mintiendo? ¡él! Los dos, güey, apuntándose así. Empezaría a hacer preguntas, a ver, solo el verdadero Topa va a saber esta respuesta. Pero dentro de mí estaría, chingado, se me desató la esquizofrenia paranoide, no puede ser en qué momento la desarrollé. Tendría miedo, bro, tendría miedo. Güey, ¿qué harías? Si para el día de mañana te dice Topa que al chile le encanta el rifle y que se quisiera que tú lo estrenaras. Carnal, esto es demasiado para internet. Güey, ¿qué harías si en un campamento vas caminando y de repente te encuentras un sembradío de mota macuarra, la hierba del diablo? Sería impresionante, pero a la vez tendría miedo. Diría, no puede ser, si este sembradío está aquí es porque, ¿de quién es, güey? Para empezar, ¿quiénes andan controlando acá? Inga tu madre. Me daría pendiente, ¿no? De que no vaya a ser de que me vea un vigilante. ¡ahí hay alguien! La corredera, güey. Sobres, la persecución que se haría, güey, en las cuatris, los vatos por el radio. Ahí va vestido de amarillo con pantalón de mezclilla. Anda acá por el sector 8, línea 15. En las cuatris los vatos, güey. Yo entre el sembradío, chingos de miedo, güey. ¿Quién te mandó? ¿De dónde eres? No, hombre, carnal, mira. Si lo veo a lo lejos, carnal, mejor irá sordeado. Pero si de repente lo topo así y nadie me ve, vámonos para atrás. Ya me llevo de recuerdo eso, ¿no? Una fotito. Y para atrás. Güey, ¿qué harías si un día te vas a acampar al monte solo y se te aparece un nahual y dice que te dejará ir si te dejas detonar? Esquizofrenia paranoide, bro. Güey, ¿qué harías si en el 2032 se confirma que va a caer el asteroide y va a valer queso todo? ¿Qué harías, mi bro? Bueno, pues yo creo que el mundo entraría en un caos, güey, donde todos contra todos, hijito, ni modo. Yo creo que se haría una guerra civil, güey. Puede que se haría un mundo de anarquía sin reglas en ese mismo año, güey. Entonces eso sería lo triste, ¿no? Que la gente robando, la gente matándose entre ellas mismas, la gente haciendo locuras. Yo creo que ya casi está este pedo. Me juntaría con mi gente, con los míos, y trataría de ser un tipo de fuerte. Trataría de irnos a un lugar bien lejano, güey, allá metido en la sierra. Chingo de provisiones, la combi llena de provisiones. Y ahí mismo, pues, con mi gente tendría mis últimos días, bien escondidos en la sierra, todos juntos, mira. Como que se quiere secar un poco, güey. Pero le voy a poner un tomate arriba.
Se lo voy a reventar para que se moje de jugo de tomate bien rico, mira. Ay, Dios. Voy a hacerlo con varios. A ver. Ay, hijito. Quería sellarlo de los lados, pero creo que va a estar difícil. Ya está este pedo. Pero de complemento me voy a hacer una sopita, hijita. Aunque ni siquiera tengo agua, güey. Te digo, si no es una es otra, güey. Si no es una es otra. Aquí está el agua. Vamos a agarrar agua de ahí. Está turbia el agua, pero ni modo, hijo. Le va a dar sabor. Esta es buena. Bueno, mira, acá está considerablemente más transparente. Aunque espumosa, pero bueno, vamos a ver. Está buena, chingue su madre con este mero. Listo. Güey, ¿qué harías si vas con Topa por el desierto y tienes chingos de sed y en ese momento Topa quiere mear y es la única forma de tomar líquido? Me la pusiste bien cabrón, hijo. La espada contra la pared. No, pues qué más. Depende de cuánto tiempo llevemos, güey, caminando. Si ya llevamos semanas, pues le diría a Topa, pues, carnal, presta. O incluso si no nos hemos perdido, pues le diría, toma esta botella, guárdala. Por si cualquier cosa nos perdemos, pues ahí tenemos tus miados, güey. Pero qué tan buena ha sido tu alimentación estos días, Topa. Le preguntaría también, ¿verdad? Para saber si van a estar medios ácidos o si van a estar medios dulces. No sabes. ¿Qué, Topa? ¿Te has hidratado bien? ¿Has tomado agua o puro refresco? Hay que descartar cualquier cosa, carnal. Güey, ¿qué harías si estuvieras en una situación de supervivencia real? ¿Podrías platicar lo que sabes o de plano ya nos cargó el payaso? En una situación en la que estuviera en supervivencia real, donde me perdiera, güey, creo que sabría qué hacer, bro. Sabría qué hacer, o sea, comenzaría a subir a lugares altos, por decir, para ver si puedo ver algo a lo lejos, ¿no? No sé, una lomita, vamos a ver qué se ve hasta allá arriba. Guardaría mis miados, como decíamos ahorita, y pues trataría de cazar algún animalito, algo así. Sabría prender fogata, dependiendo de las herramientas que tuviera, ¿no? Un pedernal, güey, o mi encendedor, mejor. ¿Traigo pila en el celo? ¿No traigo pila? ¿Qué equipo traigo? ¿Traigo buen equipo? ¿No traigo buen equipo? ¿Qué sumo peso acá para tirarlo? ¿Qué no me sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? Creo que sí podría sobrevivir más tiempo de lo que podría sobrevivir alguien que no sabe nada. Y quién sabe, de plano y me salvo, hijo. Creo que sí podría, hijo, salvarme. Güey, ¿qué harías si te estás full cagando así que no aguantas más que se salga el topo y no tienes con qué limpiarte, solo hiedra venenosa? ¿Terminas de subir la montaña cagado o te limpias? Carnal, si no hay nada más que hiedra venenosa, el problema es ir a... con los dedos, güey, no mames. Depende, ¿verdad? También, o sea, si estoy muy cagado, pues con los dedos, güey. Me paso así, era bien limpio con los dedos y ya los dedos, era hecho tierra en la mano, güey. Pues ni modo, la traería ya acá a lo lejos. Güey, ¿qué harías, güey, si estando en un campamento unos aliens te abdujeran, te dieran a elegir entre viajar con ellos en sus naves por la galaxia durante 2 años o que borraran tus recuerdos los últimos 2 años de tu vida? No, pues yo creo que les dijera, pues vámonos, güey, a dar una vuelta, carnal, 2 años, pedo, hijo. Ya la gente va a andar con alerta Amber, un desaparecido, que se perdió aquel, que dónde está, que se perdió entre las montañas. Mi familia, güey, llore y llore, bien triste, mi novia, mi hijo, todos buscándome, güey. Que se perdió aquel, que lo secuestraron, que no saben qué le pasó. Yo creo que no me dejarían de buscar, güey, jamás. Y a los 2 años que aparezca, pues ya les cuento qué pedo. No, es que al chile pasó esto, pasó aquello. Van a pensar que estoy loco. Pero les voy a contar neta, pasó esto, pasó aquello, es real. Me dirían, este vato ya quedó bien loco. Pero yo trataría de contarles acá en buena onda, ¿no? O
sea, contarles así súper acá de que con palabras buenas, güey, no nada más. Güey, hombre, güey, es que no sabes lo que me pasó. No, llegaría normal de que tuve una experiencia que va a ser difícil de contar. Llegaría el regreso de Sandoro. Güey, ¿qué harías si tienes mucha sed y de repente ves una vaca a lo lejos amamantando a su becerro? Pues, ¿qué más puedo hacer, no? Si de plano estoy perdido, hablábamos de sobrevivir, veo a la vaca, güey, veo al bebé. Si se deja la vaca, carnal, si se deja, presta. Tienes 4, tu hijo es 1, y aquí los dos podemos estar mame y mame, no pasa nada. Güey, ¿qué harías si te pierdes en medio de un campamento en el monte y tienes que sobrevivir 150 días hasta que te rescaten sin medios de comunicación y consiguiendo tu propia comida y agua? Oye, te están poniendo cabrona. Pues 150 días, carnal. Casi medio año. Qué complicado, güey, estar tantos meses. Todo depende del lugar, ¿no? Si es bosque, güey, me la rifaría. En la selva, carnal, ahí estaría más cabrón, güey, porque es más humedad, güey. Aunque bueno, creo que estaría fácil encontrar agua, pero sería difícil. Los animales, güey, los insectos, güey. Venenosos por acá, venenosos por allá. Creo que eso sería lo difícil, ¿no? Si es en el desierto, el agua, güey. ¿Cómo chingados encontraría agua? Yo creo que preferiría un bosque. Y pues 150 días perdido buscando la forma de llegar, buscando la forma de encontrar a alguien. Pues en esos 150 días, carnal, aprender, a estar con mi mente, güey, solo, esperanza. Yo creo que en menos de 150 días, güey, aparecería algo, algún tipo de ayuda o algo así. Aunque sea los malandros, ayúdenme, estoy perdido desde hace un chingo. Güey, ¿qué harías si llegara MrBeast y te dijera que te va a tunear el furgón acá bien maniacote para que te vayas a viajar por todo el mundo y además te dará unos $500,000? MrBeast, si ese es tu deseo, MrBeast, adelante, carnal. No me opondré, no voy a decir que no, voy a decir que adelante, MrBeast. ¿Crees que eso va a ser una buena inversión? Vamos a darle. Atáscate, MrBeast. Bríncale. Claro, carnal, mira, me estás poniendo una charola de oro. Yo voy a decir que sí, sin problema. Güey, ¿qué harías si por alguna razón la maquinaria divina cobra vida y pidieras hablar con ella? Empieza a echarme las luces, güey, el radio empieza y lo... Hola, y lo quiero tú y lo ayuda en un comercial, güey. Sería interesante, güey. Pensaría que algún tipo de ente, güey, algún tipo de algo poseyó mi maquinaria divina. Pero por otro lado pensaría, esquizofrenia paranoide. Pero bueno, creo que esta sopa ya está quedando, bro. Güey, ¿qué harías si vas caminando con Topa, los dos bien griffins, y se les acerca una manada de coyotes bien hambreados? Pues si llega una manada de coyotes bien hambreados, carnal, ni modo, hijo. A meter patadas, pero para todas partes, hijo, sin límite, sin oponerte. Patadas, piedras, ni modo, hijo. Hasta ganar. Y se empiezan a alejar todos. Vamos a apagarla. Pacha. Ay, Dios. Ay, Diosito de mi vida. Qué rico, qué rico. Dios mío, esto sabe con madre, carnal. Pero tan bueno. Estoy siendo sincero, o sea, sigan la receta, mira. Y luego agarras un poco de esto, agarras un tomatito, champiñón. Dios, está increíble, carnal. Está bien bueno, pero bueno, güey. No tienes idea del sabor que le da la mantequilla, güey. Ay, Dios. Pues bueno, amigos, espero hayan disfrutado este video. Había muchas más respuestas, pero pues esas fueron las que alcancé a leer ahorita.
cada una más turbia que la anterior. Esquizofrenia paranoide. Así que si quieres más videos, deja tu like, suscríbete. Y para una pronta modificación en el furgón, por favor, comenta, mira todo el video completo. Gracias por llegar hasta aquí. Y con más billete podemos empezar a poner el piso, a hacer las ventanas, poner las escaleras, las conexiones. Pero bueno, hijito, poco a poco, poco a poco. Gracias por haber visto este video y fluye, carnal, fluye. Estás muy rígido, estás muy duro, hijito. Fluye. Siente cómo el poder te quiere llevar para allá. Suéltate, hijito, suéltate. ¿Para qué? Fluye, carnal, fluye. Aunque bueno, todos te dicen, fluye. Pero nadie te dice cómo fluir, carnal. Es el detalle. Que eso tú lo tienes que descubrir. Seguiremos por acá grabando un par de videos más. Adiós.